Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les habla el doctor Carlos Gálvez del Instituto International Biological College. Recuerden, el Instituto Universitario de Medicina 100% natural, 100% en línea. En esta ocasión traemos a ustedes un diplomado más. O sea, nosotros actualmente tenemos 12 diplomados. Con el diplomado del que les voy a hablar a continuación, tendríamos 13 diplomados. Este diplomado es sobre anatomía. Está dictada por uno de nuestros mejores docentes, el doctor Víctor Hernández, con amplia experiencia en la capacitación, en la formación y obviamente en dar clases. Él es egresado de una de las universidades más prestigiosas, especialista en medicina oriental, específicamente medicina japonesa. De modo que los dejamos ante una persona, un profesional muy capacitado, pero que prepara sus clases con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y eso es lo que caracteriza al doctor Víctor Hernández. Recuerden, este diplomado ustedes lo pueden hacer de forma individual. Si usted siente que necesita o que está un poquito, débil en esa área, pues lo invitamos a que haga nuestro diplomado de anatomía. Es bastante didáctico, muy interesante y sobre todo le da a usted unas bases sólidas para que conozca mejor las partes que conforman nuestro cuerpo en base a lo que es el sistema óseo, los músculos, el sistema nervioso, el sistema de vasos sanguíneos, etcétera. Muy bien, recuerden, ustedes pueden iniciar este curso en el momento que ustedes deseen. La ventaja de las clases en línea es de que usted decide cuándo, dónde y cómo estudiar. Si usted desea estudiar a través de su teléfono celular, desea a través de una tablet, con su computadora, de cualquier forma, si usted ya inscrito, matriculado en nuestro instituto, inmediatamente entra a nuestro campus virtual y ahí podrá ver su clase las 24 horas del día, los 365 días del año, de modo que usted decide el día y la hora y sobre todo cómo va a estudiar. Pero nosotros le tenemos servido este extraordinario diplomado para que usted se anime a estudiar. Muy bien, estimados amigos y amigas, les dejo con el doctor Víctor Hernández. Muy buenos días, tardes o en el momento en el que estén viendo este video. Esta es la clase número 1 de la asignatura de anatomía de International Biological College IBC, justamente, y vamos a comenzar. Para empezar, en esta clase los temas que vamos a desarrollar serán la anatomía en las antiguas civilizaciones, cómo se divide esta, las posiciones anatómicas y también los planos anatómicos. Para empezar, ¿qué es la anatomía? Para empezar, en general, como concepto de anatomía, tenemos que es una rama de la ciencia biológica la cual se encarga del estudio de las diversas partes del cuerpo y también de la relación que hay entre cada una de estas. Justamente en la asignatura de anatomía se tiene como objetivo que el estudiante vaya conociendo y se familiarice con cada uno de los órganos y las estructuras que tiene, justamente, de manera que puede utilizar toda esa información de la mejor manera posible cuando se está atendiendo a uno de sus pacientes. Es por esto que para comprender de manera correcta y adecuada cualquier ciencia también es necesario tener un poco de contexto histórico, puesto que la anatomía en sí está ligada en parte a la evolución de las ciencias médicas, pero también a la concepción de ciertas doctrinas materialistas y dogmáticas, es decir, de índole religioso. En este sentido vamos a ver la anatomía en las antiguas civilizaciones, en la sociedad antigua. Una de las cosas que podemos abarcar primeramente es a los egipcios, los cuales practicaban el embalsamamiento de cadáveres, un procedimiento mediante el cual se buscaba cómo ralentizar el proceso de descomposición del cuerpo.
En este se extraían diversos órganos importantes como puede ser el cerebro y también el corazón, pero también diversas vísceras por medio de incisiones y varias técnicas. Aquí podemos ver todo lo que viene siendo el procedimiento de embalsamar a una persona. Primeramente el cadáver era limpiado y perfumado. Luego justamente se trataban varias incisiones para extraer ciertos órganos y estos eran puestos en unos recipientes conocidos como vasos cánopos. Eventualmente la persona era rellenada con mirra y toda clase de salmueros y pasado a una solución de carbonato sódico conocido como natrón. Después, esto era durante unos 60 días, eventualmente se sacaba y se rellenaba con azarrín. Después era vendado y pues los actos funerarios como correspondía. En todo caso, quiero que presten especial atención en esto, justamente en relación a que los órganos eran extraídos del cuerpo. Justamente ahí habían incisiones para lo que venía siendo la manipulación de los órganos. Por eso es que decimos que en su inicio estuvo la anatomía también plasmada en la parte del antiguo Egipto. Incluso estos vasos cánopos donde se contenían los órganos son los siguientes. Ahí están. Justamente cada uno representaba a un órgano. Por ejemplo, el chacal contenía la parte del estómago, el halcón contenía la parte del intestino, el babuino, esta que tenemos aquí, contenía los pulmones y por último el humano contenía lo que es el hígado. En sí, si nos fijamos, todo este procedimiento es muy parecido a lo que viene siendo la tanatopraxia. La tanatopraxia es un procedimiento que se enfoca en ayudar a demorar la descomposición de un cuerpo, al menos el tiempo suficiente para que los familiares puedan enterrarlo de una manera pues digna y decente. Ocurren muchas cosas cuando una persona fallece, puesto que todas las funciones del cuerpo se detienen. Entre estas tenemos 4, las que se conocen como pallor mortis, algor mortis, livor mortis y rigor mortis. El pallor mortis es cuando la piel se torna un tanto pálida. Después está el algor mortis. Aquí es que la temperatura del cuerpo comienza a disminuir. Después el livor mortis, que es una acumulación de sangre por acción de la gravedad, y por último el rigor mortis, que es un endurecimiento de los músculos del cuerpo después de que éste haya fallecido. Ahora, para comprender esto de manera adecuada, es que quiero que entiendan que el corazón es el encargado de hacer circular la sangre por todo el cuerpo, pero cuando éste se detiene, la sangre deja de circular y pues se empieza a espesar y se coagula. El proceso de coagulación posiblemente ya lo hayan visto. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, esta herida pues sangra, pero eventualmente el sangrado se seca la sangre y se empieza a tornar de un color diferente hasta formar lo que es un cascarón. Ese proceso es la coagulación sanguínea y ocurre pues cuando nos cortamos para evitar lo que viene siendo una posible infección, o sea, como un medio de protección que tiene el cuerpo. Pero como habíamos dicho, el corazón al dejar de funcionar, pues la sangre deja de circular y por ende esta se empieza a acomodar por acción del peso, o sea, por acción de la gravedad, en el proceso conocido como livor mortis o lividez post morte. Ahora, sin circulación, el cuerpo comienza a perder temperatura y los músculos se endurecen. Entonces ahí es cuando estamos hablando de algor mortis, al mismo tiempo que también de rigor mortis, cuando los músculos justamente se han endurecido. Este proceso pues suele iniciarse entre unas 4 a 6 horas después de que la persona haya fallecido.
y pues podría durar como digamos entre unas 36 a 48 horas. Ahora, en el caso de los pulmones, al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren del oxígeno, y sin el oxígeno las mitocondrias, que son pequeños órganos, o sea, son pequeñas partes de una célula, dejan de producir ATP. Y si la célula no puede producir ATP, entonces en ese momento dejan de funcionar y después vienen las bacterias. Justamente la célula muerta comienza a romperse y a liberar toda clase de sustancias, entre ellas enzimas que crean un ambiente ideal para lo que vienen siendo bacterias y hongos, los cuales se incorporan a la mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Durante este proceso, las bacterias despiden diferentes derivados químicos, pero en particular dos, los cuales son la putrescina y la cadaverina, que tienen un olor bastante desagradable. También se producen compuestos que contienen azufre y junto con otros gases que empiezan a hinchar el cuerpo, pero de una manera pues temporal. Ahora, como decíamos, la tanatopraxia es un procedimiento que se utiliza para retrasar esta descomposición. Justamente es algo así como digamos parecido al embalsamamiento, pero tiene digamos otras partes. Justamente en el procedimiento se utiliza un desinfectante en la parte de, bueno, en el cuerpo en general, pero principalmente poniendo mucha énfasis en la parte de los pies, los ojos, la boca y pues otros orificios. También aquí se busca cómo tratar los rasgos faciales y pues se colocan en la posición que corresponde cuando el fallecido esté en el ataúd. Eventualmente también se inyecta fluido en el sistema vascular por medio ya sea de la vena carótida o de la vena yugular interna. Esto se hace para disminuir un poco lo que viene siendo el pallor mortis, que como ya habíamos mencionado es cuando la piel se torna un poco pálida. Esto es para que recupere color la persona. Después se aspiran diferentes tipos de fluidos, como pueden ser bilis que hay dentro del cuerpo, usando lo que es un trocan, un tubo pues largo metálico con una cuchilla afilada y que está conectada a una manguera. Justamente se busca cómo extraer estos fluidos, porque esto ayuda, o sea, esto se descompone eventualmente y podría producir esos olores de los que habíamos hablado. Y pues por último, en relación a la estética del cadáver, el lavado del cadáver, o sea el cuerpo y el cabello, para eliminar todo lo que viene siendo la sangre y productos químicos. Se hace restauraciones si por ejemplo la persona haya tenido un accidente y pues tenga como algún tipo de lesión. También se aplica maquillaje, principalmente en la cara, el cuello y las manos, que es lo que van a ver pues los familiares, y pues se visten con las ropas que se dieron para la ocasión y se coloca en el ataúd. Justamente todo esto es un procedimiento en el cual pues ayuda pues para dar como digamos un último adiós. Ahora, en correspondencia a la historia, continuaríamos con la antigua Grecia, donde tenemos aquí a 4 personajes importantes, los cuales son Hipócrates, Aristóteles, Herofilo y Erasistrato. Para comenzar, Hipócrates realizó una descripción detallada de las válvulas cardíacas, los ventrículos, así como también los grandes vasos, entre otras partes. Asimismo, también arregló y distribuyó las partes del cuerpo humano en lo que son sistemas, como está en la actualidad. Aquí estudiamos la anatomía por medio de aparato y sistema, pero él hizo un énfasis especial en el aparato locomotor, o sea, lo que corresponde a los huesos, articulaciones, músculos y tendones. Justamente los huesos como punto de apoyo y estabilidad, las articulaciones, que son un tipo de tejido blando que actúa como un punto de unión entre cada uno de los huesos, y los músculos, que permiten el movimiento gracias a la íntima relación que está dentro del sistema nervioso. De la misma forma, también los tendones son otro tipo de tejido blando, pero estos unen los músculos con los huesos. Después tendríamos a Aristóteles,
Su principal aporte fue la anatomía comparativa, gracias a la disección de diversas especies animales, donde describió de manera detallada los diversos órganos por medio de ilustraciones que realizaba él mismo, con la intención clara de poder enseñar. Después tenemos a Erófilo. Entre sus aportes a la anatomía está la diferenciación del cerebro y el cerebelo. Descubrió las meninges, el cuarto ventrículo, e hizo la diferenciación entre los nervios sensitivos y motores. Asimismo, describió por primera vez la capa más interna del globo ocular, lo que corresponde a la retina. Identificó una porción del intestino que conocemos como duodeno. Asimismo, se conoce que las disecciones en seres humanos las hacía en público, como un objeto de estudio para la enseñanza de la anatomía. Y por último tenemos a Erasistrato. Por su parte, describió muy bien la epiglotis, perfeccionó la descripción que hizo Erófilo de los vasos quilíferos, detalló aún más el corazón, describiendo también las válvulas aórticas y pulmonares. En todo caso, esto fue en la antigua Grecia. Justamente en otras regiones, en cambio, como Roma, China o India, los aportes a la anatomía pues eran mínimos o inexistentes, ya que no se practicaba la disección. Y pues durante el feudalismo, también conocida como Edad Media, que abarca desde el siglo V al XV, fueron muy pocos los descubrimientos anatómicos debido a las limitaciones que imponía el cristianismo. Justamente la mayor parte del conocimiento médico medieval venía heredado de la antigüedad, o sea, de los antiguos clásicos, y se basaban principalmente en los estudios de texto de Galeno, un médico griego del siglo II después de Cristo, que escribió extensamente sobre la fisiología y la anatomía humana. Galeno a su vez había desarrollado su tratado a partir de las ideas formuladas por Hipócrates, el padre de la medicina del siglo V. Hipócrates promulgó la llamada teoría de los humores, que se transformó en principio básico de la medicina medieval. Según esta teoría, el cuerpo se componía de 4 sustancias básicas, o humores, que tendría influencia sobre la salud y el temperamento de la persona, los cuales son la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, la flema, y pues las enfermedades eran consecuencia de un desequilibrio de cada una de estas sustancias, por lo que los doctores debían volver a balancearlo. Asimismo, pues la mayor parte de los tratamientos consistían en preparaciones a base de hierbas, aplicaciones de calor, de frío y la realización de sangría. Ahora hablemos un poco acerca de la división anatómica. La anatomía se puede dividir en varios grupos, esto según el criterio utilizado para su estudio. Esta puede ser embriológica, postnatal, anatomía macroscópica y anatomía microscópica. Empezando con la embriológica, es la que se estudia antes del nacimiento y corresponde a prenatal. Es decir, estudia desde la formación del embrión hasta lo que viene siendo su desarrollo y formar el feto. Y eventualmente pasa a lo que viene siendo el natal en el desarrollo de la anatomía, que corresponde a la salida del feto. Después está la postnatal, que se encarga del estudio del organismo, pero cuando éste ya está formado, por lo cual corresponde desde neonato, lactante, preescolar hasta lo que es la edad adulta. Después tenemos la anatomía macroscópica. Es la que se encarga del estudio de las diferentes partes del cuerpo humano que son visibles a simple vista. Y pues como por ejemplo tenemos el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, el cerebro, los riñones, etc. Después está la anatomía microscópica y como su nombre lo indica, es la que se encarga del estudio por medio del uso de un microscopio y se va un poco hacia lo que es la histología, que es el estudio de los diferentes tejidos que tiene el cuerpo humano y que corresponde pues después a la formación de los órganos. En todo caso, la anatomía macroscópica a su vez se divide en lo que viene siendo anatomía sistémica,
que, bueno, consiste en la descripción del cuerpo por medio de diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, gastrointestinal, musculoesquelético y demás. Después de eso tenemos la anatomía topográfica, que estudia el cuerpo por medio de diferentes regiones. La anatomía aplicada, según pues el interés que promueve el estudio o la aplicación de la profesión, como por ejemplo en relación a un cardiólogo, el sistema cardiovascular. Y por último tenemos la anatomía comparada, que compara al ser humano con diferentes especies y animales. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la posición anatómica. Esta es una posición solamente de referencia. Consiste en una postura recta de pie con las extremidades superiores colgadas a los lados y la palma de las manos mirando hacia adelante, como también la cabeza y los pies. Esto es para los planos anatómicos. Los planos anatómicos son líneas imaginarias las cuales van a dividir el cuerpo en dos partes. Estas son el plano frontal, el sagital y el horizontal. El plano frontal que tenemos aquí es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, una anterior y una posterior, es decir, de frente y de espalda. Después tenemos lo que viene siendo el plano sagital, que es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Y por último tenemos el plano horizontal o transversal. Este es un plano horizontal que va a dividir el cuerpo en la parte superior y inferior. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a la parte de la orientación. En esta, para determinar la posición, es necesario relacionarla con alguna estructura. Justamente estos son términos direccionales. Entre los dos primeros tenemos la cranealocefálica y también la caudal, que las podemos ver justamente aquí, craneal y caudal. Para empezar, decimos que una estructura es craneal cuando está más cerca de lo que es el cráneo. En este caso podríamos decir que el tórax es más craneal que el abdomen, puesto la distancia que hay entre cada una. Y después está lo caudal. Decimos que una estructura es caudal cuando está más cerca de la cola. En este caso, pues el abdomen sería más caudal que el tórax. Después está lo proximal y lo distal. En este caso, lo proximal es lo que está más cerca de la raíz del miembro. En todo caso, el hombro sería lo que está más proximal al brazo, y pues en este caso también la muñeca podríamos decir que es un poco más distal que el codo, pero el codo es más proximal que la muñeca. Otros términos que podríamos ver es ventral y dorsal. En este caso decimos que una estructura es ventral cuando está en la parte anterior del cuerpo, y una estructura es dorsal cuando está pues en la parte posterior del cuerpo. Podríamos decir en todo caso que justamente la nariz es ventral porque se encuentra en la parte anterior del cuerpo, mientras que por ejemplo la escápula está en la parte dorsal, pues está en la parte posterior del cuerpo. Después podemos mencionar lo interno o medial. Aquí es cuando las estructuras están más cerca de la línea media del cuerpo, o sea, la que divide en dos, en lo que habíamos visto de los diferentes ejes. Y después también está lo que viene siendo externo o lateral. En este caso es cuando está más lejos de la línea media del cuerpo. Y por último está lo superficial y profundo. Decimos superficial y profundo cuando, por ejemplo, está más cerca de la superficie del cuerpo. En este caso la piel es lo más superficial, y profundo es cuando se aleja de la superficie del cuerpo. En este caso podríamos decir los músculos, que son más profundos que la piel. Y pues aquí terminaríamos con la clase del día de hoy.
Eventualmente vamos a ver esto, solamente son algunos términos de referencia para entender otras cosas más adelante. Pasen buen día y muchas gracias.